El sol caía como plomo sobre el desierto de Nuevo México, encendiendo las piedras hasta hacerlas brillar como brasas. El aire seco cortaba la garganta y el viento levantaba remolinos de polvo que se deshacían entre los mezquites. Era una tarde cualquiera para casi todos, pero para Mateo Aguilar, el pastor del valle, sería el comienzo de una prueba que pondría en duda todo lo que creía sobre la bondad humana. A lo lejos, el zumbido de un motor rompía el silencio. Un viejo camión Ford se acercaba levantando una nube dorada detrás de sí. En la parte trasera, 3 hombres bebían cerveza y reían con esa risa hueca que nace del desprecio. Uno de ellos escupió al suelo y dijo: «Ese pastor se cree más puro que todos. Hoy aprenderá que en este valle el que manda no es Dios, sino don Ramiro». Mateo, de pie junto a su pequeño rebaño, levantó la vista. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos del color de la tierra húmeda. No era un hombre que buscara pleitos. Su voz era calma, su andar pausado y su fe profunda. En su mano derecha sostenía un bastón hecho por su padre, quien le había enseñado que un hombre de fe no responde con odio, sino con dignidad. El camión se detuvo frente a él. Los hombres bajaron con pasos torpes, impregnados de alcohol y rabia. «¿Así que tú andas diciendo que don Ramiro roba el agua del canal?», preguntó uno, empujándolo con el hombro. Mateo respiró hondo, sin apartar la mirada. «Yo solo digo la verdad. El agua no pertenece a un hombre, sino al pueblo». Esa respuesta bastó para encender la chispa. Lo golpearon, lo tiraron al suelo. Uno sacó una cuerda gruesa y la pasó alrededor de su torso. Mateo intentó hablar, pero el polvo le llenó la boca. «Enséñale a no meterse donde no lo llaman», gritó el conductor. Lo amarraron a la defensa del camión. El sonido del motor encendiendo se mezcló con los gritos de los animales. Cuando el vehículo arrancó, Mateo sintió como la tierra le quemaba la piel. Cada piedra, cada espina, era una herida. Sin embargo, no gritó. En su mente, solo alcanzó a decir: «Señor, perdónalos, no saben lo que hacen». El camión se alejó entre la polvareda. A los pocos metros, uno de los hombres pidió detenerse. «Ya basta, compadre, lo vas a matar». «Que se muera. Así aprende», respondió el conductor sin mirar atrás. Lo dejaron ahí tirado al borde del camino, bajo un sol que empezaba a hundirse en el horizonte. El viento del desierto le rozaba el rostro con la misma indiferencia que el mundo entero. Mientras su cuerpo se quedaba inmóvil, su mente vagaba entre recuerdos. El canto de los gallos al amanecer, las risas de su esposa Ana Lucía, las oraciones al pie del altar de la Virgen. En cada pensamiento la vida parecía alejarse un poco más. Un buitre giró en el cielo. Mateo intentó mover la mano, pero la fuerza lo abandonaba. A lo lejos las montañas se volvían sombras moradas. No sabía si llegaría la noche. En ese instante, una voz interior, tan suave como el murmullo del viento, le dijo que aguantara un poco más, que no todo estaba perdido. Y mientras el sol se hundía tras el cerro, su historia apenas comenzaba. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para escuchar más relatos reales que tocan el alma, donde la fe y la esperanza caminan juntas, incluso en medio del desierto. El polvo seguía flotando sobre el camino, como si el aire mismo guardara memoria del dolor. Pero en alguna parte del horizonte, algo o alguien ya se preparaba para cruzar su destino con el del pastor. El amanecer en el valle llegó teñido de un rojo profundo, como si el cielo también recordara lo sucedido. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de los rezos de la noche anterior. Los pastores que vivían cerca del arroyo encontraron a las ovejas de Mateo dispersas sin su guía y entendieron que algo terrible había pasado. En el pueblo, la noticia corrió como un incendio entre los campos de maíz. Mateo Aguilar no era un hombre cualquiera. Desde joven había sido conocido por su manera serena de enfrentar la vida. Su voz tenía el tono del viento que baja de las montañas, firme, pero nunca agresivo. Muchos lo llamaban el hombre que hablaba con el viento, porque parecía entender los silencios del desierto y los mensajes ocultos en el murmullo de las hojas secas. Su pequeña casa,
construida de adobe y techo de lámina oxidada, estaba en el extremo del pueblo, justo donde comenzaban los caminos de tierra. Allí cada mañana se le veía ordeñando, cantando coplas viejas o leyendo la Biblia con una fe que no necesitaba demostrarse. Ana Lucía, su esposa, decía que cuando Mateo oraba, hasta las flores del patio se enderezaban. Aquella mañana, sin embargo, ella no estaba allí. Había ido al mercado de San Ignacio a vender queso y miel. Al regresar encontró la puerta abierta, el silencio roto y las huellas de botas frescas sobre la tierra húmeda. Llamó su nombre, pero solo el viento respondió. Cayó de rodillas, sabiendo, sin necesitar palabras, que el mal había pasado por su casa. Mientras tanto, en el centro del pueblo, la gente fingía normalidad. La música de la cantina, el último trago, sonaba desde temprano. Los hombres bebían cerveza tibia, hablando de ganado y deudas, pero en sus ojos había miedo. Nadie quería nombrar a don Ramiro Cárdenas, el hacendado que controlaba las tierras, el agua y hasta la voluntad de los hombres. Mateo había sido el único que se atrevió a cuestionarlo. Cuando el hacendado desvió el canal principal para irrigar su propio rancho, dejando sin agua a las familias del sur, Mateo organizó una reunión en la capilla. Con voz tranquila había dicho: «El agua del cielo es para todos. Dios no la manda con nombre ni apellido». Sus palabras se esparcieron rápido, y con ellas la ira de Ramiro. Nadie habló en su defensa. Ni el alcalde, ni los peones, ni los vecinos. Todos temían al hombre que pagaba los sueldos y decidía quién merecía trabajar. En la plaza, una anciana murmuró: «Dicen que lo arrastraron por el camino viejo, que los hombres de don Ramiro se emborracharon y lo dejaron allá». Otra mujer la interrumpió mirando alrededor con nerviosismo. «Calla, mujer, no hables de eso. Aquí las palabras cuestan caro». El viento se levantó de nuevo, levantando el polvo que entraba en los ojos y en la conciencia de todos. Era como si el valle entero los observara en silencio, esperando a que alguien tuviera el valor de pronunciar la verdad. A media tarde, el padre Esteban subió al púlpito de la iglesia y habló a la comunidad con voz grave. El mal que se hace en secreto siempre encuentra su camino de regreso. No teman al hombre poderoso, teman a su propio silencio. Ana Lucía, en la última banca, apretó entre las manos un pañuelo empapado de lágrimas. Sabía que su esposo estaba vivo. No tenía pruebas, solo la convicción de una mujer que ama. Miró hacia la puerta, donde el viento soplaba fuerte, y susurró: «Vuelve a mí, Mateo». El aire del atardecer trajo consigo un sonido lejano, un rumor de motor, un eco perdido entre los cerros. Nadie supo decir si era un presagio o una simple coincidencia. Pero en el corazón de Ana Lucía, algo se encendió, una chispa diminuta de esperanza, lo suficientemente viva para sostenerla un día más. El desierto, inmenso y cruel, parecía guardar su secreto bajo el cielo encendido. Y en alguna parte, más allá del horizonte, el pastor aún respiraba. El calor de la tarde se concentraba en el centro del pueblo, donde el polvo se mezclaba con el olor a cerveza derramada y a leña quemada. El último trago, la cantina más vieja de San Ignacio, estaba llena de murmullos y de ese tipo de risa que busca disimular la culpa. En el fondo, bajo una lámpara amarillenta, don Ramiro Cárdenas bebía despacio, moviendo el vaso entre sus dedos gruesos como si el líquido tuviera respuestas. «Ese pastor se creyó santo», dijo, con una sonrisa torva. «En mis tierras, nadie predica sin permiso». A su alrededor 3 hombres lo escuchaban en silencio. Eran sus peones de confianza: el Gordo Rivas, Tacho el Tuerto y Nicasio Morales, cada uno marcado por años de obediencia y miedo. El Tuerto se atrevió a preguntar: «¿Y si el pueblo empieza a hablar, patrón? La mujer del pastor anda preguntando por él». Ramiro levantó la vista con los ojos brillando bajo el sombrero. «Que hable, las palabras se las lleva el viento». «Nadie tiene valor para enfrentarse a mí». El cantinero, un hombre de manos temblorosas llamado Tomás Herrera, fingía limpiar vasos mientras escuchaba cada palabra. Conocía a Mateo desde niño.
Había bebido con él café negro en las mañanas frías y había visto su bondad reflejada en los ojos de los pobres. Cada frase de don Ramiro le caía como una piedra en el pecho. Afuera, el sol comenzaba a caer sobre las montañas. La luz rojiza entraba por la puerta entreabierta, iluminando las botellas del mostrador. En ese instante, el silencio se hizo espeso. Un grupo de campesinos que bebía cerca del ventanal dejó de hablar. Todos esperaban que algo o alguien rompiera la tensión que flotaba en el aire. El ruido del espolín sobre el suelo anunció una llegada. Un hombre joven, Santiago Rojas, hijo de un vaquero amigo de Mateo, cruzó la puerta con paso firme. Sus ojos, llenos de rabia contenida, buscaron al hacendado. «Don Ramiro», dijo con voz tensa, «lo que le hicieron a don Mateo fue una cobardía». Los hombres se miraron y la risa del gordo resonó en la cantina. «Muchacho, mide tus palabras, no sabes con quién hablas». «Sí sé», respondió Santiago. «Hablo con un hombre que se cree Dios en un pueblo donde todos bajan la cabeza». Ramiro se levantó despacio. Su figura imponía respeto y temor. «Tu padre trabaja para mí, ¿no es así?», dijo acercándose. «Sería una lástima que perdiera el empleo por culpa de un hijo imprudente». Santiago apretó los puños, pero el miedo lo detuvo. Dio un paso atrás, sabiendo que en aquel lugar las palabras podían costarle la vida. «No se preocupe, patrón», susurró. «Pero recuerde algo. El pueblo olvida despacio». Salió de la cantina, dejando atrás un silencio que pesaba más que cualquier amenaza. Don Ramiro volvió a sentarse riendo entre dientes. «Muchacho tonto. Cuando el viento sople, no quedará ni su nombre». Tomás el cantinero sirvió otra copa sin levantar la mirada. Dentro de su pecho algo se quebró. Sabía que quedarse callado lo convertía en cómplice, pero también sabía lo que pasaba con quienes hablaban demasiado. Esa noche, mientras cerraba el local, escuchó un sonido que venía del desierto. El eco de un motor viejo apagándose en la distancia. Miró hacia el camino y pensó en Mateo, en su voz tranquila y en su fe inquebrantable. «Donde quiera que estés, compadre, que Dios te guarde», murmuró. El viento sopló fuerte, agitando las cortinas y apagando las velas del altar que tenía junto al mostrador. En la penumbra, Tomás sintió un escalofrío. Algo le decía que la historia del pastor no había terminado, que aún quedaban verdades enterradas bajo la arena del desierto. El eco de la cantina se apagó poco a poco, dejando solo el murmullo del viento que cruzaba el valle, como si la tierra misma quisiera contar lo que los hombres callaban. El cielo se cubría de un manto oscuro cuando las primeras luces del pueblo se apagaban una a una. Solo el canto lejano de los grillos rompía la quietud de la noche. Ana Lucía rezaba en silencio frente a una vela encendida, con el rosario entre los dedos y los ojos húmedos de incertidumbre. Habían pasado 2 días sin noticias de Mateo, y cada hora era un peso más sobre su corazón. «Señor, tráelo de vuelta», susurró. «No me lo arrebates así». El viento golpeó las ventanas con un gemido áspero. Afuera, el polvo se levantaba como una neblina dorada bajo la luna. Desde la colina el sonido de un motor viejo se acercaba despacio, como si buscara algo entre las sombras. Ana Lucía se puso de pie, inquieta, sintiendo el pecho oprimido. A pocos kilómetros 3 hombres avanzaban en una camioneta sin placas. El conductor, Tacho el Tuerto, mascaba tabaco y maldecía entre dientes. «No entiendo por qué tenemos que hacerlo otra vez», dijo. El gordo Rivas respondió con voz ronca. «El patrón quiere que desaparezca. Dice que el pastor sigue vivo». «Si lo dejamos, hablará», añadió Nicasio, mirando por la ventana. «Y cuando hable, el pueblo se va a levantar». El camión giró por el camino viejo, el mismo que Mateo había recorrido tantas veces con su rebaño. El aire olía a mezquite y gasolina. De pronto, el motor se apagó. «Algo se trabó», gruñó el gordo bajando a revisar. Tacho escupió al suelo, inquieto. «Hagamos esto rápido, compadre. No me gusta esta noche». El silencio era tan profundo que hasta los coyotes parecían contener el aullido. A lo lejos una figura caminaba lentamente entre los matorrales.
Era Mateo, cubierto de polvo, la ropa hecha jirones, los pies ensangrentados. Su cuerpo se movía con dificultad, pero sus ojos aún conservaban esa calma que siempre lo distinguió. Cuando vio las luces del camión, se detuvo. No tenía fuerzas para correr. Levantó las manos con esfuerzo. «No busquen más pleito», dijo con voz apagada. «Déjenme ir en paz». Los hombres lo miraron, sorprendidos de que siguiera con vida. El tuerto fue el primero en reaccionar. «Mira nada más. Este viejo no se muere». El gordo sonrió con nerviosismo. El patrón dijo que no quería testigos. Mateo los observó en silencio. Había algo en su mirada que los incomodaba, una mezcla de compasión y firmeza imposible de entender. «No les guardo rencor», dijo. «Pero lo que hacen hoy, un día lo tendrán que responder ante Dios». Nicasio, el más joven, dudó. Bajó la mirada, murmurando: «Ya vámonos. Esto está mal, gordo». «Cállate», respondió el otro. «Si el patrón se entera que lo dejamos, nos mata a todos». El motor volvió a rugir, rompiendo el silencio. Tacho aceleró de golpe, levantando una nube de polvo que cubrió al pastor. Mateo cayó de rodillas, pero no soltó una palabra. Miró al cielo con los labios agrietados y murmuró apenas: «Padre, perdónalos». Ana Lucía, en su casa, sintió un estremecimiento. La vela parpadeó y se apagó sin viento alguno. Apretó el rosario con fuerza, convencida de que algo terrible estaba ocurriendo. Los hombres abandonaron el lugar, dejando tras de sí el rastro de las llantas marcadas sobre la tierra. El silencio volvió, más pesado que antes. Mateo permaneció inmóvil por un largo momento, escuchando el rumor distante de sus propios latidos. Luego, con esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia el camino. Cada movimiento le dolía como si el suelo mismo lo castigara, pero seguía avanzando. El aire del desierto era helado, y las estrellas indiferentes observaban desde lo alto. El pastor cerró los ojos y dejó que el viento lo cubriera con arena. En su mente, una sola frase resonaba: «Aún no es mi hora». Y así, mientras el pueblo dormía, el destino del pastor quedaba suspendido entre la vida y la muerte, esperando una señal que aún no llegaba. El amanecer llegó como un suspiro frío sobre el desierto. El viento silbaba entre los arbustos secos, arrastrando polvo y hojas muertas. Mateo yacía inmóvil junto al camino, cubierto de arena hasta los hombros. La sangre seca formaba una costra sobre su rostro, y los labios agrietados murmuraban palabras que solo el cielo podía escuchar. El calor de la madrugada empezaba a subir cuando abrió los ojos. La luz del sol lo cegó por un instante, y todo giró a su alrededor como si el mundo estuviera lejos, difuso, suspendido. Quiso moverse, pero el cuerpo le respondió con dolor. Su garganta ardía. Con un hilo de voz apenas audible susurró: «No me dejes, Señor. Si aún me queda un propósito, muéstralo ahora». Recordó entonces la voz de su padre, muchos años atrás bajo el mismo cielo. «El hombre de fe no huye del desierto, lo atraviesa». Esa frase lo sostuvo cuando era niño y su madre murió en una sequía. Lo sostuvo cuando el hambre se llevó a sus ovejas. Y ahora, en medio del dolor, volvió a él como una chispa de vida. Con esfuerzo, giró el cuerpo y arrastró la mano sobre la tierra caliente. Cada movimiento era una batalla, pero avanzaba unos centímetros más. En su mente aparecían imágenes sueltas: Ana Lucía sonriendo al amanecer, los niños del pueblo corriendo detrás del rebaño, el sonido del río que ya no corría. Cada recuerdo era un motivo para resistir. El sol ascendía, y con él el castigo del calor. Las piedras ardían bajo su piel. Mateo sentía que la vida se escapaba gota a gota. Levantó el rostro mirando el cielo sin nubes. «Si me dejas morir aquí, que sea haciendo tu voluntad», dijo. «Pero si quieres que siga, mándame una señal, aunque sea pequeña». El silencio fue total, solo el zumbido de los insectos y el latido débil de su corazón. Entonces a lo lejos un sonido distinto rompió la monotonía: el ronroneo de un motor. Mateo pensó que era una alucinación. Cerró los ojos esperando el final.
Pero el ruido creció, acercándose, firme, real. Un camión viejo se detuvo a pocos metros. Los pasos sobre la grava retumbaron como un eco salvador. Una voz ronca y humana dijo: «Santo Dios, ¿quién hizo esto?». Mateo apenas alcanzó a mover la cabeza. Una silueta se inclinó sobre él, bloqueando el sol. El hombre tenía un sombrero blanco y la mirada serena. «No hables», le dijo suavemente. «Te voy a ayudar». Sintió que lo levantaban con cuidado, que una cantimplora se apoyaba en sus labios resecos. El agua fría fue como un milagro tangible. Lloró sin fuerzas para explicarlo. «¿Cómo te llamas, amigo?», preguntó la voz. «Mateo. Aguilar». «Tranquilo, Mateo. Ya estás conmigo. Me llamo Jesús». Jesús Herrera. El nombre resonó en su mente como un eco divino. Mateo quiso sonreír, pero la debilidad lo venció. Entre la confusión del dolor y el sol, pensó por un instante que Dios había escuchado su ruego. Jesús lo cubrió con una manta, revisó sus heridas y, sin dudar, lo subió a su camión. «Aguanta, hermano, te llevaré donde puedan curarte», le dijo mientras encendía el motor. El vehículo avanzó lento por el camino viejo, dejando atrás las marcas de lucha y polvo. Mateo, medio consciente, apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. En su mente resonaban los rezos de Ana Lucía, las campanas lejanas de la iglesia y la voz serena de aquel hombre que, sin saberlo, había respondido a su plegaria. El camión siguió su ruta hacia el horizonte, mientras el sol se alzaba sobre el desierto, iluminando el inicio de algo que aún no tenía nombre. Mateo, entre la vida y la muerte, entendió que su fe no estaba rota, solo herida, esperando ser curada por manos humanas, guiadas por un propósito mayor. El camión avanzaba despacio por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que se deshacía en el aire caliente. Jesús Herrera mantenía las manos firmes sobre el volante. Era un hombre de unos 40 años, piel curtida por el sol y mirada tranquila, acostumbrado a los largos trayectos y al silencio de la carretera. En el asiento del copiloto, Mateo respiraba con dificultad, envuelto en una manta. El motor vibraba con un ritmo constante, como si también rezara con ellos. Jesús lo miró de reojo. Había visto muchas cosas en sus viajes, pero nunca algo tan brutal. «Tranquilo, hermano», dijo en voz baja. «Ya falta poco. Hay una clínica en San José del Cobre. Ahí te atenderán». Mateo intentó hablar, pero las palabras se perdieron entre los labios resecos. «Gracias. No sé quién es usted, pero...». «No digas nada», interrumpió Jesús. «No hace falta saber nombres cuando uno ve a otro hombre sufriendo». El sol se reflejaba sobre el capó del camión y el aire caliente distorsionaba el horizonte. Jesús tarareaba una vieja canción ranchera, tratando de mantenerlo despierto. «¿Te dedicas al campo?», preguntó. «Soy pastor», respondió Mateo con esfuerzo, «de ovejas y de almas». Jesús asintió lentamente. «Entonces no es casualidad que te haya encontrado». Cuando llegaron a la entrada del pequeño poblado, Jesús detuvo el vehículo frente a la clínica rural. El lugar era modesto, paredes agrietadas, un letrero oxidado que decía «Centro Médico San José». Dentro el aire olía a desinfectante y humedad. Una enfermera salió al verlos. «¿Qué le pasó, Pio?», preguntó alarmada. «Lo encontré tirado en el camino viejo», dijo Jesús. «Está muy mal, necesita atención urgente». Ella dudó un instante, mirando alrededor con inquietud. «¿De dónde es?», preguntó en voz baja. «De San Ignacio, creo», respondió Jesús. La mujer palideció. «Entonces no puedo ayudarlo. Ese pueblo es de don Ramiro, y si él se entera de que lo trajeron aquí, cerrará la clínica». Jesús la miró fijo, con una mezcla de cansancio y firmeza. «Señora, este hombre está vivo porque Dios quiso. Si lo dejan morir por miedo, ustedes cargan con eso». El silencio llenó el pasillo. La enfermera apretó los labios, luego asintió. «Tráigalo, pero no podemos registrarlo con su nombre». Jesús lo cargó en brazos hasta una camilla. Mateo abrió los ojos apenas.
Déjeme aquí, no quiero problemas. Cállate, dijo Jesús con suavidad. Ya tuviste suficientes problemas. El médico, un hombre mayor con bigote blanco, examinó las heridas sin hacer preguntas. Tiene suerte de estar vivo, murmuró. Lo arrastraron, pero no tiene fracturas graves. Necesita reposo, agua y fe. Jesús permaneció a su lado todo el tiempo. Cuando el médico terminó, se sentó junto a la cama y sacó un pequeño rosario del bolsillo. No soy un santo, Mateo, dijo mientras pasaba las cuentas entre los dedos, pero sé reconocer cuando Dios pone a alguien en mi camino. El pastor lo observó conmovido. Usted me salvó la vida. No, respondió Jesús. Tú la salvaste al seguir creyendo. Afuera, el atardecer tiñó el cielo de un naranja profundo. Jesús salió a la puerta, encendió un cigarro y miró la carretera. Sabía que quedarse podría traerle problemas, pero no podía abandonarlo. Había algo en ese hombre, su mirada serena, su voz calma incluso entre el dolor, que lo obligaba a quedarse. Dentro, Mateo dormía. En su respiración pausada había una paz extraña, como si cada inhalación fuera una oración sin palabras. Jesús volvió a entrar, dejó el sombrero sobre la silla y murmuró: «Mientras tenga aliento, no te dejaré solo, hermano». El viento del desierto sopló contra la ventana, llevando consigo el eco de promesas aún no cumplidas. El amanecer llegó silencioso al pueblo de San Ignacio. Las campanas de la iglesia repicaron con desgano, como si también sintieran el peso de los días que habían pasado sin Mateo. Ana Lucía salió al patio con el rebozo apretado sobre los hombros. El aire era frío y el cielo grisáceo. Desde que su esposo desapareció, no había vuelto a dormir completa una noche. Su mirada tenía la sombra del cansancio y la obstinación de quien se niega a rendirse. Encendió el fogón y colocó la olla con agua, pero no esperó a que hirviera. La mente se le llenaba de imágenes, de preguntas que se repetían como un rosario de dolor. ¿Estará vivo? ¿Lo estarán buscando? Dios lo habrá escuchado. La vecina, doña Carmen, entró al patio sin avisar trayendo una jarra de café. «Te traje un poco, hija», dijo con voz suave. «No puedes seguir ayunando por pena». Ana Lucía agradeció, pero no bebió. «No puedo comer mientras él esté allá, solo». Doña Carmen suspiró. «Ya pasaron días, mija. Nadie sobrevive tanto en el desierto». «Mateo no es nadie», respondió Ana Lucía con firmeza. «Él tiene fe, y la fe lo sostiene más que el agua». Doña Carmen la miró en silencio. Sabía que las palabras no servirían. En el pueblo, la fe de Ana Lucía se había vuelto tema de susurros. Algunos la admiraban, otros la consideraban loca, pero ella no escuchaba a ninguno. Cada tarde iba a la capilla, encendía una vela frente al altar de la Virgen de Guadalupe y se quedaba allí, rezando hasta que las lágrimas se le secaban en el rostro. El padre Esteban, al verla, se acercó una tarde con gesto compasivo. «Hija, el alma de tu esposo está en manos de Dios. Tal vez debas prepararte para lo peor». Ana Lucía levantó la mirada. «Padre, no me hable de muerte. Aún siento su voz cuando el viento sopla». El sacerdote quiso responder, pero calló. Había algo en la convicción de esa mujer que lo desarmaba. Ella no pedía consuelo, pedía verdad. Esa noche, la soledad fue más dura. Afuera el viento levantaba la arena contra las ventanas. Ana Lucía se sentó junto al altar improvisado en su casa. Una foto de Mateo, una vela encendida y una pequeña cruz de madera. «No sé si estás vivo, amor», dijo con voz temblorosa, «pero no voy a dejar que te borren. Si ellos creen que pueden callarnos con miedo, no me conocen». El fuego de la vela titiló, proyectando su sombra sobre la pared. Cerró los ojos y recordó el día en que Mateo le pidió matrimonio, bajo aquel mezquite viejo del rancho. «Si un día me pierdo, no llores por mí», le había dicho. «Reza por los que me hicieron daño». Esas palabras, que entonces parecían una promesa lejana, ahora eran su fuerza. Al día siguiente, Ana Lucía fue al mercado. Caminó por las calles donde todos fingían no verla. Escuchó los murmullos, los comentarios cobardes. «Pobrecita, perdió la cabeza»,
decían algunas mujeres. Que no se meta con don Ramiro, si quiere seguir viva, murmuraban los hombres en la sombra. Ella siguió caminando, sin mirar atrás. En la plaza compró flores y las colocó frente a la iglesia. No voy a callar, dijo en voz alta. Él no murió, y si murió, fue por justicia. Las palabras resonaron entre los muros de adobe. Un anciano que la observaba desde lejos se santiguó y susurró. Esa mujer tiene el corazón más valiente del valle. De regreso a casa, Ana Lucía se detuvo frente al horizonte. El viento soplaba fuerte desde el norte. Por un instante, le pareció escuchar un sonido lejano como el motor de un camión. Su pecho se llenó de un temblor inexplicable. Miró al cielo y por primera vez en muchos días sonrió. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas viejas de la clínica. El aire olía a alcohol y a polvo caliente. Mateo abrió los ojos lentamente, con la sensación de haber despertado de un sueño muy largo. Su cuerpo dolía en cada rincón, pero su mente estaba lúcida. Vio el techo manchado, escuchó el tic-tac de un reloj lejano y sintió la presencia de alguien cerca. Jesús Herrera, con su sombrero blanco apoyado sobre las rodillas, lo observaba en silencio. «Por fin despiertas, amigo», dijo sonriendo con alivio. «Pensé que ibas a seguir dormido hasta la próxima Semana Santa». Mateo intentó sonreír, pero un gesto de dolor lo detuvo. «¿Dónde estoy?» «En San José del Cobre. Te traje cuando te encontré tirado en el camino. Estabas medio muerto». El pastor guardó silencio unos segundos. No sabía si agradecer o llorar. «Dios lo puso en mi camino», murmuró. Jesús negó con la cabeza. «No, Mateo, fui yo quien casi te atropella. Pero si quieres creer que fue obra de Dios, no te lo discuto». Ambos rieron suavemente. El ambiente, aunque austero, tenía algo de paz. En la mesa junto a la cama había una jarra con agua y una Biblia abierta. Mateo la miró con ternura. «¿Puedo leer un versículo?», preguntó. «Claro», respondió Jesús. «Pero no me vayas a echar un sermón, que yo con uno tengo bastante». Mateo tomó la Biblia con manos temblorosas y leyó en voz baja. «El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado». Luego cerró el libro y dijo, «Eso basta por hoy». Jesús encendió un cigarro junto a la ventana. «¿Sabes quién te hizo eso?», preguntó sin mirarlo. Mateo suspiró. «Sí, pero no importa». «¿Cómo que no importa?», replicó Jesús. «Alguien quiso matarte, hombre». «No tengo enemigos. Solo hombres que no entienden que la justicia no se compra». Jesús lo miró, sorprendido por la calma de sus palabras. Había conocido muchos tipos en la carretera, ladrones, borrachos, santos de mentira, pero ninguno como ese pastor que hablaba sin rencor después de tanto dolor. «Si fuera yo», dijo Jesús, «estaría planeando cómo cobrarme cada golpe». «Por eso tú eres camionero y yo pastor», respondió Mateo con serenidad. «Cada quien tiene su camino». El silencio los envolvió. Afuera, el viento traía el rumor de los gallos del pueblo. El médico entró brevemente, revisó las vendas y dijo, «Está sanando rápido, un par de días más y podrá caminar, pero no le aconsejo volver a San Ignacio. Ese lugar huele a peligro». «Ahí tengo a mi esposa», respondió Mateo, «y mientras ella respire yo regresaré». Jesús chasqueó la lengua. «Eres más terco que una mula». «Tal vez», sonrió Mateo, «pero hasta las mulas saben volver a casa». Durante la noche, Jesús se quedó en una silla, vigilando su sueño. El brillo de la luna entraba por la ventana y dibujaba sombras largas en el suelo. En su interior, algo le decía que aquel hombre no era un simple sobreviviente. Había algo más profundo, una fuerza invisible que lo hacía resistir donde otros se habrían rendido. Al amanecer, Mateo se incorporó y miró el horizonte desde la ventana. «No sé cómo voy a hacerlo, Jesús, pero debo volver, no por venganza, sino por amor». Jesús lo observó, dudando. «Entonces te acompañaré», dijo al fin. Uno no abandona a un hermano cuando el camino se pone difícil. Mateo asintió con lágrimas contenidas.
Que Dios lo bendiga, hermano. Jesús sonrió. No soy de los que van mucho a misa, pero si Él nos cuida, aceptaré la ayuda. El sol se alzó sobre el pueblo, y el viento trajo consigo el olor a mezquite y esperanza. El pastor había sobrevivido, y con su regreso el silencio de San Ignacio pronto se rompería. El regreso de Mateo Aguilar a San Ignacio fue silencioso, casi invisible. Nadie lo esperaba, y pocos creyeron lo que veían cuando lo vieron cruzar el camino viejo, apoyado en un bastón y con el rostro marcado por cicatrices que hablaban por sí solas. El viento soplaba con fuerza, levantando el polvo que parecía negarse a tocarlo. A su lado caminaba Jesús Herrera, con el sombrero blanco inclinado hacia adelante y una mirada alerta, como quien sabe que cada paso puede despertar viejos fantasmas. Al entrar al pueblo, el murmullo se extendió como fuego seco. Las puertas se entrecerraron, las ventanas se llenaron de ojos curiosos, y los hombres de la cantina dejaron de hablar por un momento. Nadie se atrevió a saludarlo. El peso del miedo era más fuerte que la vergüenza. Jesús notó la tensión. «Tu gente no parece muy feliz de verte», Mateo respondió sin alterar su calma. «No es miedo a mí, es miedo a la verdad». Caminaron hasta la pequeña casa del pastor. El portón estaba roto y el jardín lleno de hierbas altas. Ana Lucía salió al escuchar los pasos. Por un instante se quedó inmóvil, dudando si lo que veía era real. Luego corrió hacia él, abrazándolo con la fuerza de todas sus oraciones. «Mateo», gritó entre sollozos, «pensé que nunca volvería a verte». Él la sostuvo sin decir palabra, dejando que las lágrimas de ambos llenaran el silencio que los separó tanto tiempo. Jesús apartó la mirada, respetando el momento. Había visto muchas despedidas en su vida, pero pocas reuniones tan puras. Cuando Ana Lucía logró hablar, sus palabras fueron un susurro. «Dijeron que estabas muerto, que don Ramiro te...» «No hables de eso», la interrumpió Mateo. «Lo importante es que sigo vivo y que tú no perdiste la fe». Los días siguientes fueron extraños. La gente del pueblo lo observaba de lejos, con mezcla de admiración y miedo. Nadie se atrevía a visitarlo, salvo el padre Esteban, que llegó una tarde con su sombrero en la mano. «Hijo», dijo con tono grave, «tu regreso ha sacudido a todos. Hay quienes dicen que tu vida es un milagro». «No fue un milagro, padre», respondió Mateo. «Fue un hombre bueno que escuchó a su conciencia». El sacerdote asintió, mirando a Jesús, que estaba sentado en el patio arreglando el motor de su camión. «Dios usa muchas manos para obrar, incluso las que no se creen dignas», murmuró el padre. Mateo levantó la vista hacia el horizonte. San Ignacio ha vivido demasiado tiempo bajo el miedo. «Yo no vengo a buscar venganza, sino a recordarles que aún hay justicia». Esa noche, Jesús y Mateo compartieron una cena sencilla. «¿Piensas quedarte mucho aquí?», preguntó el camionero. «Hasta que el silencio se rompa», contestó el pastor. «No puedo seguir mi vida sabiendo que todos callan». «¿Y si el silencio te mata otra vez?», replicó Jesús. Mateo sonrió con serenidad. «Entonces moriré haciendo lo correcto». El viento golpeó la puerta como una advertencia. En la cantina, don Ramiro supo por sus hombres que el pastor había regresado. Su rostro se endureció. «Así que el muerto camina», dijo con ironía. «Habrá que recordarle que los milagros duran poco». Mientras tanto, en la casa del pastor, Ana Lucía encendía una vela por cada noche que Mateo había estado ausente. «El pueblo necesita verte fuerte», le dijo. «Si ven tu fe intacta, perderán el miedo». «No quiero ser ejemplo», respondió él. «Solo quiero que recuerden que callar también es un pecado». Jesús observó el fuego de las velas y murmuró: «Dicen que el silencio mata más que las balas». Mateo asintió. «Por eso he vuelto, para que el pueblo vuelva a hablar». Afuera, el viento del desierto parecía escuchar sus palabras. En la distancia, los perros ladraban sin razón aparente, como si presintieran que algo estaba por romperse en el corazón de San Ignacio. El amanecer trajo un silencio pesado al valle. La bruma cubría los campos como un velo que escondía los pecados del pueblo.
Mateo se levantó temprano, se lavó el rostro con agua fría y salió al patio. El aire olía a tierra húmeda y a hojas quemadas. Sentía el peso de lo que debía hacer, hablar de perdón en un lugar que solo conocía el miedo. Jesús, sentado junto al camión, lo observó mientras ajustaba una llave inglesa. «No entiendo cómo puedes pensar en perdonar», dijo sin mirarlo. «Si alguien me hiciera lo que te hicieron, yo no descansaría hasta hacerlo pagar». Mateo respondió con voz serena. «El odio es un pozo sin fondo. Si caigo ahí no saldré jamás. ¿Y qué te queda entonces? ¿Dejar que sigan impunes? No, Jesús, me queda la paz de saber que no me convirtieron en uno de ellos». Jesús guardó silencio. La calma de Mateo lo desarmaba. Había algo en ese hombre que lo hacía pensar en sus propias culpas, en las veces que había cerrado los ojos ante la injusticia. Más tarde, Mateo caminó hasta la iglesia. El padre Esteban lo recibió con un gesto de preocupación. «Hijo, la gente habla. Dicen que planeas predicar hoy». «No planeo predicar, padre. Solo quiero orar con ellos. Sabes que don Ramiro no lo permitirá». «Entonces que venga a escuchar también. Tal vez él también necesite orar». El sacerdote bajó la cabeza. Había aprendido que discutir con Mateo era inútil. En el fondo, admiraba su fe, aunque temía por su vida. Al mediodía, las campanas sonaron. Los habitantes del pueblo fueron llegando poco a poco. Algunos por curiosidad, otros por respeto. La iglesia olía a incienso y polvo. Ana Lucía se sentó en la primera banca, apretando entre las manos un pañuelo blanco. Jesús se quedó de pie al fondo, vigilando. Mateo subió al altar con paso lento. Su voz era suave, pero firme. «Hermanos, no vine a pedir justicia ni a señalar culpables. Vine a hablar de algo más difícil, del perdón». Un murmullo recorrió el templo. Nadie esperaba esas palabras. «Perdonar», continuó, «no significa olvidar. Tampoco significa aceptar la injusticia. Es mirar el dolor y decidir no dejar que nos destruya». Una mujer entre el público se levantó. «¿Y cómo se perdona al que te quitó todo?», preguntó con voz temblorosa. Mateo la miró con ternura. «Se empieza por aceptar que uno también necesita ser perdonado. Todos fallamos, todos herimos. El perdón no libera al otro, nos libera a nosotros». El silencio llenó la iglesia. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los puños, incapaces de aceptar esas palabras. Jesús lo observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. Nunca había escuchado algo tan simple y tan imposible al mismo tiempo. Mateo continuó. «No hablo de debilidad, hablo de valor. El valor de no devolver odio por odio, de mirar al que te lastimó y decirle, ya no te temo. Eso es perdón». Las lágrimas rodaron por el rostro de Ana Lucía. En ese momento entendió que su esposo no regresó para buscar justicia humana, sino para enseñar al pueblo que la fe no se dobla ante la crueldad. Cuando terminó, el padre Esteban subió al altar y colocó una mano sobre su hombro. «Tu mensaje es fuerte, hijo. Que Dios te proteja». «Dios no me trajo de vuelta para esconderme, padre», respondió Mateo. «Vine a mostrar que el amor también puede ser una espada». Al salir de la iglesia, Jesús se le acercó. «No sé si eres valiente o loco, pastor». Mateo sonrió. «Tal vez un poco de ambos, pero prefiero morir creyendo que el bien aún tiene voz». El viento sopló desde el desierto, llevando sus palabras lejos, como si el propio aire quisiera grabarlas en la memoria del valle, y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos comprendieron que algo dentro de ellos había comenzado a cambiar. El amanecer trajo consigo un aire distinto, una calma tensa que recorría las calles de San Ignacio como un suspiro contenido. Desde la iglesia aún resonaban los ecos de las palabras de Mateo, que se habían extendido más rápido que el viento del desierto. Nadie hablaba de otra cosa. Algunos decían que el pastor estaba loco, otros que Dios lo había enviado de regreso para recordarles lo que habían olvidado. Mateo salió temprano con su bastón en la mano y el rostro sereno. Caminó por el mercado donde las mujeres vendían pan y flores bajo toldos improvisados. Lo miraban de reojo,
pero ninguna apartó la vista. Una niña se acercó con timidez y le ofreció una flor de bugambilia. «Mi mamá dice que usted no se rindió», dijo con inocencia. Mateo sonrió. «Tu mamá es sabia. Nadie se rinde cuando ama de verdad». El gesto de la niña rompió el hielo. Poco a poco, los murmullos del pueblo se transformaron en saludos tímidos, en miradas menos temerosas. Los niños lo siguieron por el camino hasta la capilla, riendo, y Mateo sintió algo que creía perdido, el pulso de la vida regresando. En el patio de la iglesia Jesús lo esperaba recargado en su camión. «Mira nada más, el pastor ahora tiene seguidores», bromeó. «No son seguidores, Jesús. Son corazones que están despertando. Pues más te vale cuidarlos. Don Ramiro no debe estar nada contento con tu sermón de ayer». Mateo lo sabía, pero no respondió. Miró el horizonte, donde el sol nacía detrás de las montañas. «Cuando la gente empieza a hablar, el poder del miedo se resquebraja», dijo con calma. Ese mismo día, el padre Esteban convocó una reunión en el atrio. Quería escuchar a los vecinos, saber qué pensaban. Al principio nadie se atrevió a hablar, pero fue doña Carmen quien rompió el silencio. «Ya está bien de callar. Todos sabemos quién manda aquí, y no es Dios». Un murmullo recorrió la multitud. Mateo la observó con respeto. «Las palabras son como semillas, doña Carmen», dijo. «Si se siembran con fe, algún día florecen». Jesús, desde el fondo, observaba cómo el pueblo empezaba a recuperar la voz. No entendía del todo ese tipo de valentía. Había visto muchas veces cómo la gente huía del peligro. Sin embargo, ahí estaban, alzando la cabeza por un hombre que casi muere en el olvido. Esa noche, el sonido de guitarras resonó en la plaza. Un grupo de jóvenes entonó viejas canciones de esperanza. Las luces de las casas se mantuvieron encendidas hasta tarde, y las familias salieron a los patios a conversar. Algo invisible se movía en el aire, una nueva fe en ellos mismos. Ana Lucía observaba todo desde la ventana. Cuando Mateo regresó, le dijo con voz temblorosa: «El pueblo te está escuchando. Ya no te miran con miedo». Él tomó sus manos. «No me escuchan a mí, Lucía. Escuchan lo que llevaban dentro y habían olvidado». Jesús apareció en la puerta sonriendo. «Parece que tus palabras están dando fruto, pastor, pero te advierto, cuando el pueblo despierta, los poderosos tiemblan». «Entonces que tiemblen», respondió Mateo con serenidad. La verdad no nació para dormir bajo la sombra del miedo. Esa frase quedó flotando en el aire, como una promesa. Afuera, el viento del valle soplaba más fuerte, haciendo vibrar las hojas secas. Era como si la tierra misma se preparara para algo grande. Mientras todos se retiraban a sus casas, Mateo se arrodilló frente al altar y susurró: «Señor, si es tu voluntad que la justicia despierte, que así sea, pero dame fuerzas para soportar lo que venga». En el silencio de la noche, la voz del pastor ya no era solo suya. Era la voz del valle entero, naciendo de la tierra, del dolor y del coraje acumulado. Y aunque el peligro seguía acechando, esa voz, al fin, era imposible de callar. El amanecer llegó cargado de rumores. Las calles de San Ignacio vibraban con un murmullo constante, una mezcla de miedo y esperanza. La noticia se había esparcido como fuego entre los cerros. El gobierno local enviaría un representante para investigar el ataque contra Mateo Aguilar. Por primera vez en años, los habitantes sentían que el silencio podía romperse con algo más que rezos. Mateo observaba desde la ventana de su casa. Las sombras del pasado aún lo acompañaban, pero su mirada tenía la firmeza de quien ya no teme. Jesús Herrera se acercó con una taza de café en la mano. «¿Listo para hablar frente a los hombres de traje?» «No vengo a hablarles a ellos», respondió Mateo. «Vengo a hablarle al pueblo. Ellos son quienes deben decidir qué quieren ser, libres o esclavos del miedo». Jesús asintió lentamente. «Pues ojalá te escuchen, porque don Ramiro no se va a quedar quieto». A media mañana, una camioneta negra se detuvo frente al edificio municipal. De ella bajó un hombre joven con corbata,
el licenciado Pérez, enviado de la capital. Llevaba un maletín y una libreta donde anotaba cada gesto, cada palabra. La gente se reunió en la plaza, observando desde lejos. Don Ramiro llegó acompañado de 2 guardaespaldas, saludando con falsa cortesía. «Bienvenido a San Ignacio, licenciado. Aquí no hay nada de qué preocuparse. Todo fue un malentendido». El funcionario lo escuchó sin expresión. «Aún así debemos seguir el procedimiento», dijo. «El señor Aguilar tiene derecho a declarar». El murmullo creció. Mateo avanzó entre la multitud apoyado en su bastón. Cada paso resonaba en el empedrado. Cuando llegó al frente, el silencio fue absoluto. «Buenos días», dijo con voz firme. «No vengo a pedir castigo, vengo a decir la verdad». El licenciado lo invitó a sentarse, pero Mateo permaneció de pie. «Una noche, hombres enviados por don Ramiro me atacaron. Me arrastraron por el camino viejo. No lo digo por rencor, sino porque el miedo no puede seguir mandando aquí. Este pueblo ha callado demasiado tiempo. Yo sobreviví, pero otros han perdido sus tierras, su agua, su voz, y todo por obedecer a un solo hombre». Don Ramiro interrumpió, fingiendo indignación. «Mentira. Este hombre está loco». El calor del desierto le quemó la cabeza. Mateo lo miró con serenidad. «No estoy aquí para convencerte, Ramiro. Estoy aquí para que los demás te escuchen». El licenciado levantó la mano. «Por favor, mantengamos el orden. Todo quedará asentado». Pero ya no había orden posible. El pueblo comenzó a hablar. Primero una mujer, luego otra, luego un hombre al fondo que gritó: «Es verdad, nos quitó el agua». Y otro añadió: «Mi hermano perdió su rancho por sus amenazas». El murmullo se volvió clamor. Las voces que por años habían sido susurradas en la oscuridad ahora se alzaban bajo el sol. Don Ramiro intentó hablar, pero el griterío lo ahogó. Por primera vez se vio acorralado por el mismo pueblo que creía controlar. Jesús se acercó a Mateo y murmuró: «Míralos, los despertaste». «No, Jesús», respondió el pastor, «solo les recordé quiénes eran». El licenciado tomó notas apresuradas. Sabía que aquel caso no sería sencillo, pero también entendía que algo más grande que un expediente estaba ocurriendo. Un pueblo descubriendo su voz. Cuando todo terminó, Mateo se acercó a don Ramiro. «No te deseo mal, Ramiro, te deseo paz, pero esa paz solo llega cuando uno enfrenta su propia culpa». El hacendado no respondió. Su rostro, endurecido por años de poder, se quebró apenas un instante. El sol se inclinaba sobre la plaza cuando la gente comenzó a dispersarse. Mateo miró al cielo y susurró una oración de gratitud. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo, pero también sabía que la primera piedra ya había sido movida. Jesús le puso una mano en el hombro. «¿Y ahora qué, pastor?» Mateo sonrió, cansado pero en paz. «Ahora, que la verdad siga su curso. El resto está en manos de Dios». Los días siguientes fueron extraños, como si el tiempo hubiera decidido avanzar con cautela. El pueblo de San Ignacio despertó distinto. La gente hablaba en voz alta, se reunía en la plaza y ya no bajaba la cabeza al pasar frente a los hombres de don Ramiro. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza cada mañana, y el eco se extendía por el valle como un llamado a la dignidad. Mateo caminaba por el mercado saludando a todos con humildad. Su cuerpo aún dolía, pero su espíritu estaba firme. Jesús lo acompañaba, observando con una mezcla de orgullo y preocupación. «Nunca había visto algo así, pastor», dijo mientras caminaban entre los puestos. «Parece que el miedo se fue con el viento». Mateo sonrió. «No se fue, Jesús, solo aprendieron a respirar sin él». El licenciado Pérez aún permanecía en el pueblo, reuniendo testimonios. Las declaraciones de los vecinos se amontonaban en su libreta, y poco a poco la verdad se hacía imposible de ocultar. Don Ramiro, antes intocable, comenzó a sentir el peso de las miradas. Nadie lo saludaba ya con respeto. Las puertas que antes se abrían ante él, ahora se cerraban con fuerza. Una tarde, el hacendado cruzó el zaguán de la iglesia. El padre Esteban lo recibió con cautela. «Padre», dijo Ramiro con voz cansada,
Todos me han dado la espalda. Me tratan como si fuera un demonio. No puedo justificar tus actos, hijo, respondió el sacerdote, pero aún puedes buscar el perdón. ¿El perdón de quién?, replicó con amargura. Ese pastor me quitó el respeto del pueblo. El padre lo miró con serenidad. No fue él, Ramiro, te lo quitó tu propio orgullo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ramiro bajó la cabeza, sin responder. Afuera el viento soplaba fuerte, levantando polvo en los caminos. Era el mismo viento que días atrás había traído miedo. Ahora parecía limpiar la tierra. Esa noche, Jesús encontró a Mateo sentado frente al altar de su casa, en silencio. «No sé si hiciste bien o mal al hablar», dijo el camionero, «pero lo que hiciste cambió a todos, incluso a mí. Yo no hice nada, Jesús, solo dejé que la verdad hablara». «Pues te digo una cosa», añadió el hombre con voz seria. «Si Dios existe, te usó de instrumento». Mateo lo miró agradecido. «Tal vez el viento también sople por donde él quiere», dijo. «Uno solo debe mantenerse en pie para no perder su rumbo». Mientras tanto, en su hacienda, don Ramiro no encontraba descanso. El silencio de las noches lo atormentaba. Recordaba la mirada de Mateo, aquella serenidad imposible después del dolor. Por primera vez en años, sintió vergüenza. Caminó por su despacho, con los retratos de sus antepasados, observándolo desde las paredes. «¿Qué hice con todo esto?», murmuró. «¿Qué gané con tanto miedo?». Al día siguiente, sin escoltas ni orgullo, Ramiro se presentó ante el licenciado Pérez. «No necesito abogado», dijo. «Solo quiero decir la verdad». El funcionario levantó la vista, sorprendido. «¿Está seguro?». «Sí. Ya no quiero esconderme detrás del poder». Las noticias corrieron rápido. El pueblo se reunió frente al edificio municipal para presenciar lo que nunca creyeron posible. El hombre que por años los oprimió, hablando sin amenazas, sin gritos. «Fui injusto», dijo Ramiro con voz firme. «Permití el odio y el abuso. No pido compasión, solo la oportunidad de que mi alma descanse». El silencio fue total. Algunos lloraron, otros simplemente bajaron la cabeza. Mateo, entre la multitud, cerró los ojos y murmuró una oración. Esa tarde, el viento del desierto cambió de dirección. Ya no soplaba con rabia, sino con calma. Las banderas del mercado ondeaban limpias y las campanas repicaron una vez más, no por tragedia, sino por alivio. Jesús se acercó a Mateo y le dijo: «Parece que tu Dios sí escucha, pastor». Mateo sonrió. «No es mi Dios, Jesús, es el de todos. Solo estaba esperando que lo llamáramos juntos». El sol se alzó sobre San Ignacio con una claridad que hacía tiempo no se veía. La luz bañaba los tejados, los campos resecos y las paredes agrietadas con un brillo distinto, como si el pueblo entero respirara por primera vez después de años de contener el aire. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los mezquites, y el silencio de la mañana estaba lleno de vida. Mateo Aguilar caminaba por el sendero que llevaba al río seco. Cada paso levantaba polvo, pero su corazón estaba ligero. A su lado, Jesús Herrera empujaba una carreta con sacos de maíz y harina. «Nunca pensé quedarme en este pueblo», dijo Jesús, con una sonrisa cansada. «Pero después de todo lo que pasó, siento que aquí tengo algo que hacer». Mateo asintió. Cuando uno escucha el llamado del alma, no necesita un mapa. El viejo canal que don Ramiro había cerrado ahora corría libre. Los hombres del pueblo, con palas y picos, habían trabajado durante días para limpiarlo. El agua avanzaba despacio, reflejando el cielo azul. Los niños corrían detrás de ella riendo, y las mujeres llenaban cántaros mientras conversaban. Era un sonido nuevo, un rumor de esperanza. Ana Lucía apareció entre los árboles, con un sombrero de palma y un canasto de pan recién horneado. «Les traje desayuno», dijo sonriendo. «No quiero héroes desmayados en el campo». Jesús soltó una carcajada. «Si todos los héroes comieran así, el mundo sería más justo». Mateo la miró con ternura. «Eres tú quien mantiene este pueblo de pie, Lucía. Sin tus oraciones,
nada habría florecido. Ella bajó la mirada con humildad. Solo hice lo que haría cualquier mujer que ama. Cerca del mediodía, el padre Esteban llegó caminando desde la iglesia. Llevaba una sotana limpia y un rosario colgando del cuello. Hijos, el pueblo quiere agradecerles. Esta tarde se reunirá toda la comunidad para ofrecer una misa de gratitud. La gratitud no es para mí, padre, dijo Mateo. Es para todos los que decidieron creer de nuevo. Aún así deben escucharte, respondió el sacerdote. Tus palabras encendieron algo que no se apagará fácilmente. Jesús se apartó un momento, observando el horizonte. Mira el desierto, dijo, parece otro. No cambió el desierto, contestó Mateo. Cambió la mirada de quienes lo habitan. En la plaza el ambiente era festivo. Los niños colgaban banderines hechos con retazos de tela. Las mujeres repartían tamales y el aire olía a café y canela. Nadie hablaba de miedo ni de rencor, solo del mañana. Don Ramiro no apareció, pero su ausencia ya no pesaba. El pueblo había aprendido que el poder sin justicia no vale nada. Durante la misa, el padre Esteban habló con voz emocionada. Hoy celebramos no solo la vida del pastor que volvió, sino la del pueblo que despertó. Que este día sea el inicio de un nuevo amanecer para todos. Las palabras resonaron entre los muros de la iglesia y salieron al viento, viajando más allá de los cerros. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que cada herida en su cuerpo tenía ahora un sentido, que el dolor había sido la semilla de algo más grande. Cuando la gente se dispersó, Jesús se acercó con un papel doblado en la mano. Estoy pensando abrir un comedor comunitario, con ayuda de la iglesia. Nadie debería pasar hambre aquí. Mateo lo miró con una sonrisa serena. Esa es la clase de fe que Dios quiere, la que alimenta. Entonces cuento contigo, pastor. Siempre, hermano. El sol comenzaba a caer tiñendo el cielo de naranja. El viento del desierto soplaba con una suavidad que parecía bendición. Por primera vez en muchos años, San Ignacio no tenía miedo del futuro. El pastor, el camionero y el pueblo habían aprendido que la fe no se predica, se siembra. El amanecer se derramaba sobre el valle como un río de luz. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Desde lo alto del cerro, Mateo Aguilar contemplaba el pueblo de San Ignacio. Los techos de adobe brillaban bajo el sol, y el sonido del agua corriendo por el canal restaurado llenaba el silencio con una melodía de esperanza. Habían pasado semanas desde aquel juicio, y aunque el polvo del desierto seguía cubriendo los caminos, algo profundo había cambiado para siempre. A su lado, Jesús Herrera encendía un cigarro. «Mira nada más», dijo con una sonrisa. «Antes este pueblo parecía un cementerio, y ahora hasta los pájaros regresaron». Mateo asintió, apoyando el bastón en la tierra. El alma del desierto no estaba muerta, solo dormida. Cuando uno cree, todo vuelve a florecer. Abajo, Ana Lucía repartía pan entre los niños que corrían alrededor de la plaza. Su risa, clara y cálida, llegaba hasta donde ellos estaban. Mateo la observó con gratitud. «Ella fue mi fe cuando la mía se tambaleó», dijo. «Sin su voz, no habría encontrado el camino de regreso». Jesús lo miró con respeto. «Y sin tu fuerza nadie habría tenido el valor de levantarse. No te hagas pequeño, pastor». El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas de los mezquites. Mateo respiró hondo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. «No soy más que un hombre, Jesús. Pero cuando un hombre se entrega a algo más grande que él, deja una huella que ni el tiempo puede borrar». A lo lejos, las campanas comenzaron a sonar. El padre Esteban había convocado a una última reunión comunitaria para sellar el nuevo comienzo del pueblo. Mateo y Jesús descendieron juntos por el camino de piedra. La gente los saludaba con sonrisas sinceras. Los viejos les ofrecían agua. Los niños los seguían riendo. En cada mirada había una historia, una deuda de gratitud. En la plaza el sacerdote levantó la voz. «Hermanos, hoy no celebramos a un hombre, sino a la fe que resucitó entre nosotros. Este pueblo,
Aprendió que el perdón no es debilidad, sino fortaleza, que la justicia no se pide, se construye con manos limpias y corazones firmes. Mateo dio un paso al frente. No olviden, dijo, que el milagro no fue mío, fue de cada uno que decidió creer. El odio es una cadena, y solo el amor puede romperla. La multitud aplaudió, algunos llorando. Jesús lo observó con una mezcla de orgullo y emoción. Cuando la gente se dispersó, el pastor se quedó un momento solo frente a la iglesia. Miró el cielo azul y habló en voz baja. Gracias, Señor, no por salvarme, sino por enseñarme que incluso el dolor puede ser semilla. Jesús se acercó con una sonrisa. ¿Qué harás ahora, viejo? Seguiré cuidando el rebaño, pero no solo el de ovejas, respondió Mateo. También el de almas. Entonces supongo que me quedaré por aquí. Alguien tiene que asegurarse de que no te metas en más problemas. Eres libre, Jesús. Sí, dijo él mirando al horizonte, pero a veces uno se queda donde el corazón encuentra paz. Ambos rieron. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de oro. El pueblo seguía vivo, lleno de voces, de risas y de promesas. Mateo se volvió hacia su amigo. Jesús, ¿sabes qué aprendí? ¿Qué cosa, pastor? Que a veces, cuando pedimos que Dios aparezca, Él lo hace en forma de un hombre común, con un sombrero blanco y un corazón dispuesto a ayudar. Jesús bajó la cabeza, conmovido. Entonces me alegra haber pasado por ese camino. Tal vez el milagro era que tú sobrevivieras, o que yo aprendiera a creer. El viento sopló una vez más, cálido y libre, como si el propio desierto respirara junto a ellos. Mateo miró el horizonte con serenidad. Todo lo que fuimos quedará en el viento, dijo, pero el amor siempre deja huella. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos reales de fe y humanidad. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa esta travesía de esperanza y verdad.